Bien, y ahora nos vamos con la primera entrevista del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Gabriel Merino. Él es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de lo que fue el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos. Queríamos saber cuál es tu análisis. Primero, bueno, contextualizar un poco, explicar qué es este foro, por qué tiene relevancia a nivel internacional y después ya meternos de lleno con el mensaje que dio el presidente de la Nación. Bueno, este foro es el foro, uno de los foros por excelencia de proyecto globalista, que se inicia en los años 70, ¿no? Impulsado por los grandes capitales financieros transnacionales y grandes empresas transnacionales del norte global, y particularmente de Estados Unidos, de Europa Occidental y de Japón, por ahí con un papel central obviamente de Estados Unidos y de sus corporaciones en la conducción de esto. Y es como un espacio de convergencia justamente para impulsar discursos, políticas, medidas que después influyen en los principales estados y en el ordenamiento de la economía y de la política mundial. De alguna manera también tenemos que advertir que hasta las propias élites globalistas entienden que hay una crisis en su proyecto. Hasta el propio Financial Times, que es este diario británico clásico, ¿no? O sea, muy reconocido, que expresa bien los intereses de la globalista, las élites y de las fuerzas globalistas. En una de sus notas con respecto al foro habla de o se pregunta en su título si tiene sentido Davos, o si sigue teniendo sentido Davos, como Ujú. diciendo, ¿para qué impulsar este foro en un contexto donde justamente está cuestionada la globalización neoliberal, donde el propio Estados Unidos y el norte global, que ha perdido competitividad con respecto a países emergentes, especialmente a China, ha comenzado a impulsar fuertes medidas proteccionistas, cuando hasta los propios globalistas, por ejemplo, hoy en el gobierno de Biden, plantean que el consenso de Washington no va más. Ujú. Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Biden, del presidente de los Estados Unidos, en alguno de sus discursos viene apuntando muy fuerte contra el consenso de Washington y diciendo lo vital que es la inversión pública, en detrimento de esa idea de que el mercado asigna de la forma más eficiente los recursos. O el propio Sullivan dice que el impulso tecnológico depende centralmente del Estado. Bueno, y así un conjunto de cuestiones. Entonces, bueno, o sea, así como se inició y fue propio de la etapa y desarrollo de la globalización, el foro de Davos y la convergencia ahí entre grandes intereses económicos transnacionales y articulado con sectores políticos e intelectuales. Otra de sus expresiones fue la Comisión Trilateral y el G7, fueron todos momentos de esa época de los 70, ¿no? De ese cambio en la economía y en el capitalismo mundial. Bueno, ahora también en Davos estamos viendo la crisis de esa etapa del capitalismo mundial, de esa etapa de dominio de Occidente, de hegemonía estadounidense, y estamos viendo otro mundo, ¿no? Ujú. Bueno, Milei dijo, Occidente está en peligro. ¿Qué opinas acerca del discurso que dio en ese sentido y en este, bueno, es una muy buena contextualización un poco de este foro económico? Eh, ¿Y qué resonancia puede tener a nivel internacional lo que dijo Javier Milei? Bueno, el discurso fue como, está completamente desfasado del momento histórico, ¿no? Y resulta anacrónico. Ujú. Y además bueno, hay algunos puntos que son muy, como que escuchan las propias élites globalistas y se deben divertir bastante. Sí. A ver, en los años 70, 80, Milei, un discurso como el de Milei podía pasarse como un ultra radical a la derecha de Milton Friedman en esa plena reacción neoconservadora y Ujú. la reacción monetarista, ¿no? Que llevó a las políticas neoliberales, a las políticas del consenso de Washington. O sea, podía pasar como un ultra radical
de, de esa ala, ¿no? Sí. Ahora, en este momento histórico, digamos, cuando las tendencias van para todo otro lado, cuando está en crisis ese proyecto globalista bajo el consenso de Washington y dominio del norte global, cuando tenemos un escenario multipolar, cuando se exacerba la competencia estratégica, cuando todos los países están protegiendo fuerte su industria y su producción. Están impulsando fuertemente la inversión pública en áreas claves y estratégicas. Están, y todo en ciencia y tecnología, bueno, en este sentido, o están impulsando justamente capacidades socioestratégicas para estar, capacidades sociales y estatales estratégicas para no perder, digamos, posiciones en esta transición de poder mundial. Bueno, el discurso de Milei suena como a, ¿qué estás diciendo, no? Sí, o sea, sí. Estamos justamente en todo un proceso contrario. Acá se está disputando justamente que China no sea la única gran fábrica del mundo que sobreviva. Y Alemania y Estados Unidos están haciendo enormes esfuerzos para eso. Estados Unidos acaba de sacar, hace un año ya, una ley de chips, de semiconductores, para impulsar toda esa industria con una enorme inversión estatal. Sí. Entonces, bueno, suena como medio anacrónico. Después, hasta que el propio medio de La Nación critique a Milei, que es su medio, ¿no? El propio medio de los sectores vinculados a la oligarquía argentina, ¿no? Critica a Milei como diciendo, bueno, no vayas a hacer un discurso ideológico medio fuera de tiempo y a decirle a las élites globalistas lo que tienen que hacer, o a posicionarte como líder. Anda a buscar negocios, aunque sea. Claro. ¿No? Le dijeron, bueno, por lo menos trae algún negocio, o sea, algo, en vez de hacer un discurso ideológico, así como el que decir. Y después hay cosas que, bueno, que eso es propio del discurso de Milei, que ya conocemos, pero que lo pone en un escenario global, entonces se multiplica, que son ideas muy ingenuas, o por llamarlos de algún modo. O sea, capitalismo es Estado, por ejemplo. O sea, el capitalismo se desarrolla porque la burguesía toma el poder del Estado. Sobre todo en los Países Bajos, en Inglaterra, luego en Francia con la Revolución Francesa. Y es a partir de que toma el poder del Estado, la burguesía, que desarrolla el capital. Es decir, que cuando el capital toma el Estado, se desarrolla el capitalismo. El capitalismo no es meramente un conjunto de relaciones de producción de nivel económico. Es una forma de organizar la sociedad. Claro. En función de justamente los intereses del capital, pero que organiza el conjunto de la sociedad. Entonces, y incluso el Estado moderno tiene que ver con ese desarrollo y posibilita, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas bajo la modalidad capitalista. Es clave. Incluso el capitalismo fortalece el Estado, desarrolla otro proceso de racionalización sobre el Estado. Bueno, etcétera, etcétera. No me quiero meter en eso, pero sí aclarar, como decía, esa idea anarcocapitalista es como un sinsentido, es un oxímoron, o sea, es una contradicción en sí misma. O sea, no. Capitalismo es Estado. Pero bueno, así un conjunto de cuestiones que aparte se chocan contra todo proceso histórico, ¿no? Me imagino que lo que deben pensar las élites, las globalistas más serias o los cuadros de otros países, si tienen que explicar bajo el discurso de Milei cómo la gran potencia emergente de la época, que es China, este año va a explicar el año pasado, 2023, va a explicar el 35% de la economía global, lo explica China. Es una locura. Eso lo hizo en base, y se convirtió en el gran taller industrial del mundo, eso lo hizo en base a un enorme estado empresario, o empresas públicas, coordinadas por unos 100 conglomerados estatales, que a su vez, ¿no?, coordinan abajo 60.000, y esas 60.000 otras 160.000, todas empresas públicas, el sector financiero nacionalizado, la propiedad de la tierra, que es colectiva, aunque se arrenda, no de forma privada, pero, o sea, si algo que no es China es ese modelo que dice, mirá, es todo lo contrario, con estrictos controles, ¿no?, al movimiento del capital. Bueno, imagínate que China era, en el año 2000, igual que la economía italiana. Hoy es 8 veces la economía italiana, medido el PBI a nivel nominal. Sí. Y lo medimos a nivel real, es más.
O sea, China, entonces, imagínate cuando escuchan, ¿no?, un discurso como el Milei, alguien que conoce el desarrollo de China, la intervención estatal de China, ese modelo híbrido que tiene, ¿no? Bueno, medio que no tiene sentido, porque aparte fue la economía más exitosa. Él dice, bueno, por ejemplo, la última etapa de estos últimos años fueron los más exitosos y eso se debió a este supuesto anarcocapitalismo. Para nada. Si algo que hicieron los países centrales es no perder capacidades estratégicas, o algo que pasó en esta etapa es justamente que el gran crecimiento de la economía mundial lo explican economías, sobre todo como la China, que va muy por fuera de ese patrón neoliberal o a la derecha, ¿no?, de lo neoliberal que pretende defender Milei. Así es. Y bueno, hablando de China, te quería preguntar por la enorme oportunidad, a mi entender, que perdimos al no ingresar a los BRICS, ¿no? Vos hablabas, bueno, de un mundo que avanza hacia la multipolaridad, y ahí, bueno, China es obviamente es protagonista de esa multipolaridad. Y Argentina tenía todo para entrar, fue uno de los países que fue aceptado, gracias a la intermediación de Brasil, y este gobierno decide directamente retirarse, que yo creo desde una concepción muy ideológica, y sin pensar en los intereses económicos de nuestro país. ¿Cómo analizás la política exterior de este gobierno, arrancando ya por esa decisión que para mí fue tremenda de no ingresar a los BRICS? Bueno, sí, esa decisión está mostrando mucho esa política exterior muy negativa, o sea, muy contraria a los intereses nacionales, porque esa es la clave, ¿no? Claro. Sí, por alineamientos ideológicos, geopolíticos, estamos jugando en contra nuestro, se está jugando en contra de los propios intereses nacionales. A ver, la entrada de los BRICS era clave por varios motivos. Una, porque nos fortalece a nosotros como polo emergente en Sudamérica, que Brasil y Argentina estén en los BRICS, en este espacio que está expresando este avance de un mundo relativamente multipolar, es muy importante para ser un actor, para jugar como actor, para decir, me siento en esta mesa, también en otras, pero ganar en grados de autonomía relativa, ¿no? Ganar en niveles de presencia, de influencia mundial, y construir un polo propio a nivel sudamericano. Una de las cosas que se juegan en esta transición es si nosotros podemos construir un polo propio o no. Y esa construcción de un polo propio tiene que ver con articular con los polos emergentes y de ahí sentarse en este escenario multipolar. Obviamente hay intereses que juegan para que Sudamérica no se constituya como polo propio y siga siendo un patio trasero, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones clave que se juega. Pero además se juega mucho en términos económicos. Yo por eso decía, hay un escenario que estas decisiones y este programa lleva a una mayor periferialización de Argentina y de América Latina. Ya lo vemos, es un proceso que arranca en los 70-80 justamente, con esto de Davos y esa reconfiguración del capitalismo mundial, y hoy estos programas exacerban esas tendencias hacia la periferialización, el retroceso, el subdesarrollo. Y esto se ve porque una de las cuestiones claves que uno puede converger en relación a los BRICS es con las economías que están creciendo. Claro. O sea, yo te decía, por ejemplo, cuando empezamos la conversación, que en 2023 el crecimiento global está implicado de toda la economía mundial en un 50% por China e India. Y China e India son justamente principales jugadores del BRICS, que no están alineados, no es un bloque geopolítico los BRICS. Claro. Es un espacio de convergencia de las fuerzas emergentes que quieren redistribuir el poder y la riqueza mundial. Y estar enganchados a ese espacio emergente que muestra esas tendencias económicas también, que son muy convenientes para Argentina, me parece que es una pérdida, como vos mismo decías, Leila, una pérdida grande de oportunidad. Y no solo eso, también hay otra cuestión central que discuten los BRICS y que para nosotros es clave, que es una nueva arquitectura financiera, que con el nuevo Banco de Desarrollo y la posibilidad de también avanzar en otros esquemas de arquitectura financiera mundial. Que busca despegarse un poco de la dependencia del dólar, ¿no? Claro, y la otra es esa, la cuestión monetaria, ¿no? O sea, financiero y monetario, la cuestión, ¿no? De que se viene, desde que nace el BRICS en 2009 se viene planteando esto, o sea, la idea de ir a otro sistema monetario mundial, post-dólar, post-hegemonía del dólar, que genera
enormes condicionamientos para nuestras economías y relaciones de dependencia y subordinación. Incluso porque, como se ve en otras experiencias históricas, pero también la Argentina, la hegemonía del dólar, digamos, genera mucha debilidad frente a ataques económicos por tener una política más autónoma. Entonces, ahí hay cuestiones, es una cuestión clave, ¿no? La que se juega esta idea de converger a otro sistema monetario mundial, hacer acuerdos para comerciar entre monedas nacionales, sin la mediación del dólar o otras divisas, o el euro, otras divisas occidentales. Y eso está avanzando, es un mundo que avanza y que a nosotros ahí también dejamos perder el tren y vamos a un proceso de periferialización, porque los BRICS, engancharnos a estas tendencias, por lo menos nos permite mantener nuestro estatus de semiperiferia, pero con algunas capacidades estratégicas, e incluso pensar desde ahí esta cuestión de construir un polo propio y un modelo de desarrollo nacional regional. Pero bueno, estar fuera creo que va a ser muy, muy negativo, porque aparte, fíjate que también nosotros nos estamos involucrando en los grandes conflictos mundiales contra los poderes emergentes y contra las fuerzas y tendencias emergentes, alineándonos al occidente geopolítico y en particular a los sectores neoconservadores del occidente geopolítico. Sin nada que ganar, aparte. Claro. O sea, no es que, bueno, que incluso sería para mí negativo, porque involucrarse en el conflicto de Ucrania, con un Zelensky además que está ya con muchos problemas internos y de apoyo de la coalición occidental y de la OTAN. Con Taiwán, que es la bandera principal de China, es decir, bueno, el reconocimiento del principio de una sola China, ¿no? Y de no meterse en ese asunto interno de China como cuestión esencial para establecer vínculos con China, nuestro segundo socio comercial. Y en el conflicto Israel-Palestina, digamos, el lado de lo que está haciendo hoy por hoy Israel, bueno, la verdad que nos está metiendo, ¿no? De lleno en esos conflictos, bueno, que traen muchos costos y resulta muy, muy peligroso y muy negativo para nuestros intereses nacionales. Totalmente. Y encima, como decías vos, sin nada a cambio. Gabriel, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, seguramente te sigamos convocando para seguir charlando un poquito de política internacional. Bueno, Leila, les mando un gran abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, Gabriel Merino.